parece que hoy voy a jugar a un juego de terror, pero no va a ser el caso, porque como siempre estoy jugando a cosas de terror, he decidido que como hoy es un día y una noche especial, porque es nada más y nada menos que la noche de Halloween, voy a hablar de un asesino en serie real, bastante macabro, que de hecho hay bastante poca información y me sorprende que haya poca información porque es uno de los casos más sanguinarios del mundo. De hecho, hay algo más de lo que voy a contar, pero como está en africano y yo de momento sé idiomas, pero africano todavía no lo controlo, no he podido sacar mucha más información de la que os voy a dar, pero no deja de ser un caso bastante espeluznante. Y otro de los casos que voy a hablar no es un asesino en serie, no es uno de los asesinatos más macabros, sino que voy a hablar de un exorcismo que está basado en hechos reales. Y creo que para ser la noche de Halloween va a estar bastante bien. Voy a empezar hablando de nuestro asesino en serie, y es que el protagonista de hoy es conocido como el monstruo de Suazilandia o la bestia. Es el responsable de uno de los homicidios más sanguinarios del mundo. Nació en 1956 y es el asesino más famoso de África. De hecho, es el único asesino en serie de su país. Es responsable de asesinar brutalmente y violar a 28 mujeres, aunque muy probablemente fuera el responsable de asesinar a 45. Su nombre es David Thabo Simelane. Como ya os he dicho, David nació en 1956 en Swazilandia, Eswatini, y decidió dejar el colegio a muy pronta edad, aunque su tío le dijo que mínimamente terminara la secundaria, pero David no lo quiso y lo rechazó totalmente. Poco tiempo después sería condenado a 6 años de prisión por violar y robar a una mujer. En 1998 David sería puesto en libertad y decidió que se iba a vengar por lo mal que lo había pasado en la cárcel durante esos 6 años. Pobrecito, ¿eh? Y a partir de aquí es donde comienza los salvajes asesinatos de David o su cacería. Su cacería comienza más o menos a finales de los años 90 y dura hasta el 25 de abril del 2001. Ya os diré dónde le coge la policía. De momento os voy a contar cómo David asesinaba a sus víctimas. Y es que este señor se dedicaba a obligar a las mujeres a ir con él al bosque para luego atarlas y violarlas, y si alguna de ellas ponía resistencia o decidía gritar, lo que hacía era que las apuñalaba y las estrangulaba con sus propias manos. Aparte, algo que hacía que es espeluznante es que cogía y las decapitaba. Una vez las violaba, las decapitaba antes o después de asesinarlas. ¿Cuál era el primer objetivo? ¿Cuál era el objetivo principal que tenía este señor haciendo estas cosas? Pues es muy fácil. Lo que él hacía después de violarlas, decapitarlas, asesinarlas, apuñalarlas, lo que él hacía, su intención principal era robarles el dinero y robarles los objetos de valor. Aparte de la venganza, era robarles el dinero y robarle objetos de valor, pues para luego él irse a jugar a juegos de azar. El primer cadáver lo encontraron unos pastores en el bosque Usuzupul, situado en Malkens, que iban en búsqueda de su vaca, pues que se había dado a la fuga, y ellos paseando por el bosque descubrieron el cadáver de una de las mujeres a las que David le había quitado la vida. Como es obvio, llamar a las autoridades, pero las autoridades, cuando llegaron a la escena del crimen y vieron cómo estaba el cuerpo descuartizado y la brutalidad que había pasado ahí, decidieron que lo mejor sería llamar o pedir asistencia administrativa de expertos. En este caso fueron 6 forenses sudafricanos. Y ahora sí que sí, detuvieron el 25 de abril de 2001 a David, pero le detuvieron en una calle pública, además una calle pública que estaba muy cerca de donde él enterraba a sus víctimas. Y como él ya vio, pues la policía le había pillado, que la policía había descubierto lo que había hecho, no todo de lo que había hecho, pues él decidió que era buen momento para enseñar a la policía dónde él enterraba los cuerpos. Así que llevó a la policía justamente a la zona de las tumbas y descubrieron que había 45 cuerpos, 4 de ellos pertenecían a bebés. Y es que claro, David no solamente mataba a mujeres embarazadas, sino que también mataba a mujeres que tenían bebés, y lo que hacía con ellos era los asfixiaba rodeándolos con una bolsa de plástico hasta terminar de ahogarlos completamente. Lo malo es que a David solamente se le acusaron de 34 asesinatos debido a la descomposición o al mal estado que había en muchos de los cadáveres. Aún así, David fue condenado a la horca directamente, y eso sí, en las entrevistas, porque hay entrevistas en internet y hay entrevistas en YouTube. Si buscáis un poco, intentaré dejar algunas, aunque está muy claro que YouTube me va a censurar el vídeo, pero bueno, porque como YouTube está en Open Mind, bueno, yo ya lo tengo asimilado. Intentaré poner algunas de las partes en entrevistas. Están en africano, pero hay algunas que tienen subtítulos en inglés y yo sé que vosotros sois muy listos y sabéis inglés. Pero intentaré poneros las entrevistas, y justamente cuando ya le habían mandado a la horca, este señor que le hacían las entrevistas y le preguntaban no mostraba ningún tipo de remordimiento de conciencia por las brutalidades que había hecho.
kwamanye kodwa ngathi kwakuthi ngase nasisendleleni uyabuda lelo ranamuthi kuyomisimana ngibana nje sisabhena nje ngomshasa ngikhombisa le body inaphela sahamba kodwa-ke yena asafile wayecishe nje ayedwana lapha hlangana hayi nami laba nje abaningi nafika lapha-ke ya ukuthi manje lapho ubulawa kanjani umntwana uthathwayo umntwana bese wabulawa kwathathwa Qopho kuphela wakhishwa Qopho yena wathatha leso sibinzi nenhliziyo nanetinyama leti ubulawa sambamba thina sonke mina sho sinaseka bambambile amgwaza. Y ahora sí que sí, vamos a hablar del exorcismo real, que yo no sé qué os gusta a vosotros más. A mí, sinceramente, no sabría. Creo que me llama más la atención quizás los exorcismos reales, porque siempre está la duda de si realmente pasó, si realmente no pasó. Te pones a buscar información para ver si realmente hay documentos que te verifiquen que eso ha pasado. Entonces quizás me pica más la curiosidad el hecho de los exorcismos reales. Roland nació el 1 de junio de 1935 en una familia luterana de origen alemán. Durante la década de los 40, la familia de Roland vivía en Cottage City, Maryland. Roland Doe era hijo único, así que lo más normal era que jugara siempre con adultos, pero no cualquier adulto era su favorito. Su favorita siempre fue la tía Harriet, que más que tratarle como un niño, le trataba como si fuera su amigo. Y resulta que esta mujer tenía una característica bastante importante, y es que era espiritista. Así que cuando Roland era pequeño, le enseñó el juego de la Ouija. Y obviamente, si yo a mi edad tengo curiosidad, tú imagínate un niño que no tiene ni cargo de conciencia. Pues esto despertó un interés en Roland. Cuando Roland cumplió 13 años, su tía Harriet falleció en San Luis. Este dato va a ser bastante importante. Su tía murió en San Luis y hay varios que dicen que Roland intentó comunicarse bastantes veces con su tía mediante la Ouija. Y todos sabemos que cuando intentas comunicarte bastantes veces o varias veces mediante la Ouija, incrementas tu vulnerabilidad ante cualquier posesión. A raíz de la muerte de su tía, la actividad paranormal empezó a aumentar muchísimo. Escuchaban pisadas, escuchaban ruidos extraños, había un olor a putrefacción, olía la casa horrible, olía a mierda toda la casa. Las luces se apagaban y se encendían. Tenían un frasco de agua bendita que explotó contra el suelo. Y de estos 9 sacerdotes y 39 testigos confirma lo que estaba experimentando Roland. Pero no solo eso, sus compañeros de clase, sus 48 compañeros, también confirman que vieron cómo el pupitre o el escritorio de Roland se movía desde el sitio donde él se sentaba hasta el pasillo, llevándose por delante todo lo que pillase. Y aquí es cuando la familia se empezó a preocupar, y fue cuando contactó con su reverendo luterano. Yo me hubiera empezado a preocupar antes, el reverendo Luther Miles Schultz. Él confirmó que tanto los médicos como los psicólogos que estaban estudiando y examinando a Roland pues no encontraban ningún tipo de explicación a lo que le estaba pasando, porque el chico estaba bien, psicológica y físicamente. Así que el 17 de febrero el reverendo decidió pasar una noche con él en su propia casa y alegó ser testigo de varios sucesos extraños, como que se escuchaba la cama vibrar, que el sillón en el que se había sentado esa noche Roland empezó a inclinarse hasta llegar hasta tal punto de caerse, se escuchaban arañazos por las paredes, así que el reverendo confirmó que había varias entidades o al menos una entidad que estaba atormentando al niño y pidió permiso para empezar a realizarle un exorcismo. Al niño se le aplicó una primera instancia, un exorcismo bajo el auspicio de la Iglesia Episcopal Anglicana. Luego un sacerdote católico, en este caso fue Edward Hughes, lo examinó en la iglesia de St. James y decidió trasladarlo al Hospital Universitario de Georgetown, donde le realizaría un exorcismo. Pero el ritual tuvo que ser detenido porque Roland realizó un corte tan profundo en el sacerdote que necesitó sutura y decidieron mandar a Roland a su casa con su familia. A partir de aquí empezó a agravarse la situación porque a Roland le empezaron a salir manchas por el cuerpo que no tenía ningún tipo de explicación y le apareció tatuado en el pecho una inscripción que ponía San Luis. San Luis, no sé si recordáis, es justamente el lugar donde murió su tía, así que la familia empezó todavía a preocuparse aún más, empezó a tener todavía mucho más miedo y decidieron coger los primeros tickets de tren y regresarse a San Luis. Una vez llegaron a San Luis, el primo de Roland decidió contactar con Raymond Bishop y este contactó con el reverendo Williams Bowdern. Este va a ser bastante importante porque va a ser quien después le va a realizar los exorcismos. Ambos decidieron ir a visitar a Roland y se dieron cuenta pues que realmente algo extraño había, porque el chico hablaba con una voz muy grave, porque
repelía absolutamente todo lo que tuviera que ver con lo sagrado, veían cómo objetos se movían, escuchaban cosas raras y realmente vieron que alguna entidad maligna estaba acechando al niño, así que decidieron hablar con el arzobispo para poder realizarle otro exorcismo. El arzobispo aceptó, pero aceptó con la condición de que Bowden fuera quien realizara el exorcismo, que nunca dijera el lugar donde se estaba realizando y que escribieran detalladamente todo lo que estaba sucediendo. Walter Halloran y el reverendo William Van Roo asistieron a Bowden en el exorcismo. De hecho, Halloran dice que aparecieron tatuadas o inscripciones de mal o infierno en el cuerpo del niño, y que no solo eso, sino que en uno de los exorcismos Roland se fracturó la nariz. Entre los tres realizaron más o menos 30 exorcismos durante varias semanas y dicen que a partir de ahí nada más volvió a acechar. En el último exorcismo, por lo visto, fue en un hospital y se escuchó un trueno muy fuerte, y que a partir de ahí tanto la familia de Roland como el propio Roland no han vuelto a tener ningún tipo de problema paranormal. Yo no sé hasta qué punto esta historia alguien se la va a creer. Puedes creer que es real, puedes creer que no. De hecho, hay bastantes personas que piensan que simplemente Roland Doe era un niño mimado, malcriado, que tenía pataletas y que lo único que quería era pues llamar la atención de cualquier adulto, tanto en el colegio como en su casa. Lo han intentado también justificar con que tenía un trastorno disociativo de la identidad, con que tenía esquizofrenia. Pero Terry Cooper y Cindy Esperson, que eran psicólogos, analizaron totalmente el caso de Roland y dijeron que las explicaciones psicológicas no dan cuenta a los eventos que Roland estaba experimentando, que no tenía sentido. Y aparte decían que después de estudiar el caso, los psicólogos que estudiaron en su debido momento a Roland no ponían en los informes absolutamente nada que constatase que Roland estaba enfermo o que tenía algún tipo de enfermedad mental, con lo cual que cada uno crea lo que quiere creer. Por supuesto, he dicho que muchos de vosotros lo conoceréis por este famoso, porque inspiró a William Peter Blatty a escribir El Exorcista, a escribir la novela del Exorcista que más tarde sería llevada a la pantalla. Así que por eso he supuesto que a lo mejor varios de vosotros conocíais este caso, y si no lo conocíais, pues aquí os lo dejo. Feliz noche de Halloween. Miau.